Respetando la puntualidad de todos, vamos a comenzar. Buenas noches, estimados participantes. Gracias a los estudiantes que están en sala. Bienvenidos a la cuarta clase en vivo del trimestre 2026-2 para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1, 2 y 3. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. En esta ocasión, el objetivo de este encuentro es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 3 que deben ser entregadas en la semana 8, es decir, a partir del próximo lunes 22 de junio hasta el domingo 28 de junio, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 30 de junio. Este espacio también es oportuno para notificarles, al igual que lo hice en el mensaje del foro de anuncios, que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación de los trabajos correspondientes a las actividades sumativas 1 y 2, que consistía la actividad sumativa 1 en la realización de una presentación basada en el tema de la unidad 1 de los trastornos de personalidad según los manuales diagnósticos de SM5 y CIE-11, y la actividad sumativa 2, que consistía en la realización de una B de Gauguin, donde desarrollaron el tema factores explicativos acerca de la personalidad y la enfermedad. Las observaciones de los mismos la están teniendo en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar. En el caso de la actividad sumativa 1, la observación constante es que desarrollaron el trabajo solo en base a la clasificación diagnóstica del DSM-5 y no establecieron las diferencias con la clasificación específica que hace el CIE-11. Algunos estudiantes sí hicieron su trabajo de manera excelente y desarrollaron completamente todos los aspectos teóricos solicitados. En el caso de la B de Gauguin, también los pocos trabajos que he revisado, algunos desarrollan el dominio conceptual de manera correcta, al igual que el dominio metodológico, pero las observaciones han estado enfocadas en tanto en la pregunta como en el título, como en la ubicación de estos elementos. En base a estos elementos es que se desarrolla luego el resumen de la unidad. Ahora bien, continuando con el objetivo de esta clase en vivo, les hago saber que para la tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje la realización de un portafolio digital basado en el contenido de la unidad 3, cuyo propósito de esta unidad es analizar los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental, de acuerdo a los objetivos específicos de esta unidad. Vamos a seguir abordando aspectos específicos de la formación de los trastornos de la personalidad. Primero les voy a explicar las formalidades de esta actividad y luego paso a lo que es el resumen teórico como tal. Como este es el último encuentro, en el mensaje del foro de anuncios les voy a dejar el resumen de la unidad 4. Es un anticipo. Siguiendo con este orden de ideas, en el portafolio digital, fundamentado en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático 3 y con la intención didáctica de abordar todos los contenidos del mismo,
mediante una recopilación de trabajos, deben elaborar un portafolio digital. Un portafolio digital es una herramienta o un tipo de estrategia en el cual ustedes van a ir guardando trabajos, documentos, presentaciones, reflexiones de acuerdo con un propósito en un lapso establecido en formato digital. En este caso, todo el contenido teórico que van a alojar en ese portafolio es exclusivamente todo lo del núcleo temático 3. No deben incorporar ni la actividad sumativa 1 ni la actividad sumativa 2. Ahora, ¿en base a qué aspectos teóricos van a desarrollar este portafolio? Es importante que investiguen en fuentes arbitradas los siguientes elementos teóricos. El que tiene que ver con la identidad y relaciones interpersonales, específicamente en los trastornos de la personalidad. ¿Cuáles son los factores psicológicos en los trastornos de la personalidad? Los factores sociales en los trastornos de la personalidad, características de una personalidad sana y las características de una personalidad patológica, que obviamente aquí pueden definir una característica de la personalidad patológica, son los criterios diagnósticos del DSM-5, pero pueden incluir los del CIE-11, pueden incluir todas las definiciones que hacen autores como Milon, que es el creador de uno de los test de personalidad que vamos a ver en la unidad 4, y algunos otros autores que sean relevantes. Posterior a ello, van a desarrollar la definición de bienestar psicológico, el modelo multidimensional de bienestar psicológico desarrollado por Carol Riff, la evaluación del bienestar psicológico, es decir, cómo se evalúa, cuáles son los instrumentos, cuáles son los elementos teóricos que se toman en cuenta para evaluar este aspecto. Las características de una personalidad madura, que fíjense, es diferente de lo que es una personalidad sana y una personalidad patológica. Para que se consolide una personalidad madura, debe existir una serie de elementos y estos son los que ustedes van a describir. Asimismo, van a desarrollar la importancia de conocer todos estos factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad. Les adelanto que muchos de lo que tiene que ver con los factores psicológicos y sociales los vieron en Psicología de la Personalidad 1. Al menos los que cursaron Psicología de la Personalidad 1 van a darse cuenta a medida de que vayan desarrollando su trabajo que lo que corresponde al desarrollo de la identidad y las relaciones interpersonales desde la personalidad, desde allí pueden tomar para el abordaje de identificar estos factores en cada uno de los trastornos de la personalidad. Es relevante que el desarrollo de estos temas sean en base al material especializado en el área de psicología de la personalidad. Yo les voy a ir dejando el material que corresponde a esta unidad para que ustedes tengan una guía y un recurso de apoyo al momento de hacer su portafolio. Una de las observaciones con respecto a la presentación, y se los dije desde la clase en vivo 1, que algunos de ustedes desarrollaron su trabajo en base a las pautas que da la inteligencia artificial. Y debo decirles que la inteligencia artificial, con respecto a los temas psicológicos, contiene muchos errores. Ustedes pueden tomar el formato, pero la descripción y el desarrollo tienen que hacerlo sí o sí en base a lo que indicaban los manuales diagnósticos y
lo que indicaba la bibliografía del área. Además, existen los manuales de psicopatología donde se describen los trastornos de la personalidad. Existen distintos artículos donde se diserta acerca de los distintos tipos de trastornos de personalidad. Esto para que lo tengan presente, en este caso en el portafolio deben desarrollar cada uno de los subtemas que les acabo de describir en base a lo que indica la bibliografía del área. En este caso, no les va a servir mucho el material que desarrolla la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿cómo van a hacer para desarrollar ese portafolio? En ese portafolio van a anexar las investigaciones y estas investigaciones, en el caso de cada subtema, ustedes pueden hacer resúmenes, presentaciones, infografías, mapas conceptuales o mapas mentales, debugging o cualquier otra estrategia para desarrollar cada uno de estos subtemas. Esto sí se los dejo a su libre creatividad. Ahora bien, para elaborar este portafolio pueden utilizar cualquiera de las herramientas de libre uso en la web. Incluso en la descripción de la tarea van a visualizar unos enlaces que los va a llevar a cómo desarrollar un portafolio en Google Drive, en Word y en Canva. Entonces, la descripción que se hace de cada uno es bastante sencilla. Si ustedes siguen los pasos, van a poder desarrollar su portafolio. Es importante también aclarar que un portafolio no es una presentación. Un portafolio es una recopilación de varios trabajos, que en este caso es cada uno de los subtemas y deben estar escritos en documentos diferentes. Para el desarrollo de estos temas deben revisar las diversas revistas científicas en el área de psicología de la personalidad, de psicología clínica e investigaciones en el área de intervención psicosocial. Posteriormente hacen su documento de cada uno de los subtemas y eso es lo que va a contener el portafolio. Pueden hacer o no un resumen de cada uno de los subtemas. Ya con que desarrollen cada uno es una tarea bastante larga. Para hacer este portafolio van a utilizar su creatividad. Esto les va a dar el toque personal e individual. Existen distintos tipos de portafolio. En este caso, es un portafolio de contenido teórico. Como ya les dije en la descripción de la tarea, van a encontrar algunas herramientas de libre uso en la web, como es Word, PowerPoint y Canva, para que ustedes puedan elaborar esta actividad. Cuando me refiero a herramientas de libre uso, pueden utilizar Google Site, Evernote, WordPress, EduBlog, Weebly y el mismo Canva. Con respecto a lo que son las disposiciones de forma, van a escribir todo lo concerniente al portafolio en un documento de Word. Pero no es que van a hacer el documento de Word y van a pegar solamente el link y no va a decir el documento, el nombre de ustedes ni la sección a la que pertenecen. Como estoy encargada de las 3 secciones, 1, 2 y 3, es importante que en ese documento de Word realicen la portada institucional. No les voy a hacer el recordatorio aquí de lo que, cuáles son los elementos que la contienen, solo que sí específicamente deben escribir sus nombres y apellidos completos y la sección a la que pertenecen. Este portafolio debe contener un índice. En la tercera página es que va el enlace del portafolio virtual, que puede ser en Google Drive, en SIG o en la aplicación que ustedes hayan decidido utilizar. Y sus referencias bibliográficas. Las pueden incluir aquí de manera general o en cada uno de los documentos que vaya a contener su portafolio, pueden escribir sus referencias. Recordemos que
Esta tarea está calificada en base a 100 y ese 100 tiene una ponderación del 25%. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta tarea? En este caso, el contenido, es decir, que ustedes desarrollen todos los contenidos de la manera indicada, que siga una estructura, organización y secuencialidad, es decir, que el trabajo cumpla con la estructura del portafolio, que esté bien escrito a nivel de vocabulario, gramática, la presentación y creatividad. Esto va a ser evaluado de manera particular y, por supuesto, las referencias bibliográficas en base a las pautas establecidas por la universidad. Como ya sabemos, esta tarea se va a entregar en la semana 8. La semana 8 es desde el lunes 22 de junio hasta el domingo 28 de junio, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 30 de junio. Ahora, hablaremos brevemente del contenido teórico que ustedes deben desarrollar en esa unidad 3. En primer lugar, abordaré cómo la identidad y las relaciones interpersonales influyen en la formación de estos trastornos desde cada uno de estos enfoques. Recordemos que esta unidad tiene como propósito el análisis de los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad con el objetivo de diseñar planes y estrategias en el área de la salud mental. Tenemos que partir de la identificación o la definición de lo que es la identidad. Y esto ustedes sí lo vieron en Psicología de la Personalidad 1. La identidad es un término psicológico que viene a definir cómo las personas construimos una representación mental de nosotros mismos, bien sea a través del tiempo, en diferentes lugares y en diferentes contextos. Si se acuerdan de la identidad, pues esta tiene varias dimensiones o varias áreas de interacción. Sin embargo, básicamente, esta identidad va a reflejar el conjunto de valores, metas, preferencias, necesidades, sentimientos y actitudes a partir de las cuales el ser humano dota de un significado primordial a su existencia y su proyecto de vida. La identidad implica, por tanto, una reflexión trascendental sobre lo que uno considera ser, de manera que no se vive sin más en una especie de presente constante, sino que rememoramos el pasado, el momento vigente y el futuro proyectado, que se van a alinear en una especie de continuo histórico que cobra sentido para la persona a lo largo de su vida. Cuando nosotros hablamos de esta identidad como una reflexión trascendental sobre lo que uno considera ser, tenemos que en el desarrollo del ciclo vital, en, el, en la etapa de la vida donde tenemos un conflicto con esta identidad, es el que se presenta en la adolescencia. Vamos a decir que es una de nuestras mayores crisis normativas. Asimismo, la configuración de la identidad permite establecer como propias de una misma persona actuaciones muy diferentes ante distintos ambientes, de manera que sienta ser la misma a pesar de las aparentes contradicciones en su modo de proceder. Es decir, que podemos tener un sentido de identidad distinto en nuestra vida personal y un sentido de identidad distinta como estudiantes o como profesionales. En conjunto, el desarrollo de la identidad facilita que el ser humano pueda tener un sentimiento de pertinencia sobre su propia existencia en un constructo que se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo, con expresiones tales como es propio de mí ser, no sé, autodisciplinada, responsable, puntual, etcétera. Cada uno define su propio valor o concepto de identidad.
En este caso, como estamos hablando de lo que son los trastornos, la alteración de la identidad, como ya ustedes vieron desde la unidad 1, es un síntoma crítico de varios de los trastornos de la personalidad. En particular, está afectado en el trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, en esta tarea vamos a revisar cada uno de ellos. Este síntoma de la alteración de la identidad se caracteriza por una autoimagen marcadamente inestable y una percepción fragmentada del yo. Las personas con alteración de la identidad a menudo sienten que carecen de una identidad consistente, lo que les genera creencias, objetivos y rasgos personales fluctuantes que cambian radicalmente su entorno social. Y recordemos de la definición de los trastornos de la personalidad que esta carencia de identidad va a generar un malestar clínicamente significativo en todas las áreas. Es decir, que este sentido de identidad, además de estar alterado, le genera alteración en su vida interpersonal, en el manejo de sus pensamientos y en el manejo de sus emociones, y además afecta su desenvolvimiento en distintas áreas de su vida cotidiana. Las consecuencias de estas perturbaciones de la identidad pueden ser graves, ya que generan dificultades significativas para mantener relaciones interpersonales y establecer límites. Las personas pueden tener dificultades para comprometerse con sus valores y decisiones, lo que contribuye a una sensación general de vacío y confusión sobre su identidad, que es propio de este trastorno límite de la personalidad. La presencia o ausencia de una identidad normal es lo que se denomina como difusión de identidad y es la característica fundamental común a todos los trastornos graves de la personalidad, más importante y relevante ética y sintomatológicamente. Se define el concepto de identidad en relación con las características del desarrollo de la personalidad, entendido como parte de la evaluación diagnóstica de los trastornos de la personalidad. Para poder entender con mucha mayor amplitud esta caracterización, los invito a buscar y revisar el material o el libro llamado Trastornos Graves de la Personalidad de Otto Kemper. Él es un psicoanalista que ha desarrollado toda su línea de trabajo en lo que es el concepto de identidad en los trastornos de la personalidad. Cuando hablamos de este concepto, no podemos dejar de conocerlos a través de los distintos enfoques teóricos. Y uno de los enfoques que tiene mayor riqueza en su explicación es el enfoque psicodinámico. Para este enfoque, la identidad se forma a través de la interacción entre el yo, el ello y el superyo. Aquí estaríamos hablando de lo que son algunos de los aspectos estructurales de la personalidad. Además, la identidad también está relacionada con cómo se desarrollan las relaciones interpersonales en la temprana infancia y de acuerdo a esa vinculación que está relacionado con la formación del apego, va a incidir en la aparición de los trastornos de la personalidad. Se dice desde este enfoque que hay conflictos no resueltos y experiencias traumáticas que pueden llevar a distorsiones en la identidad y por ende en las relaciones interpersonales. Otro elemento es que hay mecanismos de defensa como la represión y la negación que se desarrollan para evitar el dolor emocional. Este enfoque, es decir, el psicodinámico, explica la identidad como el resultado de las experiencias tempranas y el mundo interno inconsciente. Desde este enfoque se tiene como mecanismo central, como ya lo mencioné, se conceptualiza como difusión de identidad en trastornos graves como el trastorno límite de la personalidad o conocido con sus siglas como
TLP o TPL, el individuo no logra integrar representaciones buenas y malas de sí mismo y de los demás, lo que suele generar una identidad fragmentada. En lo que se refiere a las relaciones interpersonales, desde este enfoque van a ubicar lo que son las relaciones objetales internalizadas. Esto se traduce en que la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestras figuras parentales o nuestras figuras de apego en la infancia es lo que va a moldear nuestro sentido del yo. Por ejemplo, un individuo con un trastorno de la personalidad límite puede haber experimentado abuso emocional en la infancia o maltrato, lo que lo llevó a una identidad fragmentada y por ende desarrollar dificultades en las relaciones interpersonales. Y estas dificultades, en este caso, tienen que ver con el desarrollo de la confianza y de la seguridad en ese vínculo. Desde el enfoque cognitivo-conductual, la identidad se forma a través de patrones de pensamiento y comportamiento aprendidos. Las relaciones interpersonales se van a ver influenciadas por lo que son esquemas cognitivos y habilidades sociales particulares. Hay la presencia de pensamientos y comportamientos disfuncionales que pueden perpetuar patrones negativos. Esto se ha adquirido a través del aprendizaje social y el modelado del comportamiento. Por ejemplo, una persona que tenga el diagnóstico del trastorno de personalidad antisocial puede haber aprendido patrones de comportamiento agresivo a través de la observación y reforzamiento en su entorno. Desde el enfoque humanista, la identidad se forma a través de la búsqueda de significado y propósito. Las relaciones interpersonales se centran en lo que es la empatía, la autenticidad y la conexión. La incongruencia entre la imagen ideal y la imagen real puede llevar a los conflictos internos relacionados con la autorrealización y el crecimiento personal. Un ejemplo es que un individuo con un trastorno de personalidad narcisista puede estar buscando constantemente la validación externa para compensar su sentimiento interno de inadecuación. Podemos ver que cada uno de estos enfoques teóricos ofrece una perspectiva única sobre cómo la identidad y las relaciones interpersonales contribuyen a la formación de los trastornos de la personalidad. Una comprensión integral de estos factores pueden guiar lo que es la intervención y el tratamiento efectivo. Por eso, ahorita vamos a ver algunos de lo que son los aportes para los tratamientos. Ahora, es interesante conocer cómo se afecta la identidad en cada uno de los trastornos de la personalidad según distintos enfoques teóricos psicológicos. Yo se los voy a explicar aquí de manera general y les queda a ustedes la tarea de profundizar eso en el desarrollo de sus portafolios. Vamos a comenzar con los trastornos de la personalidad correspondiente al clúster o grupo A, comenzando con el trastorno de personalidad paranoide. Desde el enfoque psicodinámico hay una identidad fragmentada y distorsionada debido a experiencias traumáticas y conflictos no resueltos. La identidad paranoide se construye sobre mecanismos de defensa primitivos y una percepción fragmentada de su mundo interno. Existe una división en el cual el propio self o el yo se experimenta como completamente bueno, inocente y recto, mientras que los otros son categorizados como completamente malos o maliciosos. Entonces aquí es que vemos que hay una posición extrema entre ver esas relaciones de objeto como
dicotómicas y extremas, completamente buenos, que sería él, y completamente malos, que serían los otros. Desde el enfoque cognitivo-conductual, se observa la presencia en el trastorno de personalidad paranoide de patrones de pensamiento paranoides y comportamientos defensivos. Desde esta perspectiva cognitivo-conductual, la identidad estaría moldeada por esquemas o creencias nucleares rígidas y sesgos cognitivos que determinan cómo se procesa la información social. Estas creencias nucleares o esquemas rígidos es que, por ejemplo, el individuo o la persona que tiene este trastorno mantiene un autoconcepto basado en ideas como soy vulnerable y débil, debo ser autosuficiente para sobrevivir y los demás son maliciosos y me explotarán si no estoy alerta. Existe o está presente los sesgos de interpretación. Las personas con el trastorno de personalidad paranoide sufren de pensamiento dicotómico y personalización. Cualquier evento neutral o ambiguo es interpretado como un ataque directo o como una confirmación de su vulnerabilidad. La identidad se establece como un rol defensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la identidad de la persona se fusiona con su hipervigilancia. Se define a sí misma a través de su capacidad para descubrir intenciones ocultas, lo que va a generar un estilo de vida de aislamiento preventivo y hostilidad manifiesta. Desde el enfoque humanista, de manera general, hay búsqueda de control y poder para poder compensar sentimientos de inseguridad. Ahora, con respecto al trastorno de personalidad esquizoide, desde el enfoque psicodinámico, se habla de que hay identidad aislada y desconectada debido a dificultades en la formación de las relaciones objetales. En la perspectiva psicodinámica, la identidad esquizoide se construye sobre la base de una desconfianza fundamental en el entorno. Hay la presencia de lo que se denomina un falso self. Los individuos desarrollan una identidad funcional superficial para poder interactuar con el mundo. Este es el falso self. Mientras que su verdadera identidad emocional, el self verdadero, permanece oculto, congelado y protegido en su interior. Desde el enfoque cognitivo-conductual, hay dificultades en la interpretación de señales sociales y patrones de comportamiento evitativo. Desde el humanismo, hay dificultades en esa búsqueda de significado y propósito debido a la desconexión emocional, que es diferente a el paranoide, como lo acabamos de ver, que esta búsqueda va para compensar sentimientos de inseguridad. En el trastorno de personalidad esquizotípico, desde el punto de vista psicodinámico, la identidad está fragmentada y distorsionada debido a que se vivió o se experimentaron experiencias traumáticas y conflictos no resueltos. Desde la perspectiva psicodinámica, se entiende que la persona posee un self débil e integrado pobremente. Existe una difusión de identidad donde los límites entre el yo y los demás son difusos. Los mecanismos de defensa que están presentes son la escisión, que en la traducción se conoce como división, que es separar el mundo en extremos completamente buenos o malos, y en la proyección, atribuyendo sus impulsos internos inaceptables al entorno, lo que alimenta sus ideas paranoides. El yo está aislado. Desde este punto de vista, la identidad se sostiene mediante un retraimiento defensivo. El individuo se protege de un mundo que percibe como hostil o abrumador a través de fantasías de omnipotencia o de pensamiento mágico.
Desde el enfoque cognitivo-conductual, en el trastorno de personalidad esquizotípico, se observa la presencia de patrones de pensamiento y comportamientos extraños y desorganizados. Los esquemas cognitivos son rígidos. La identidad se define por esquemas desadaptativos básicos. Por ejemplo, soy inherentemente diferente y los demás son peligrosos o poco fiables. Los sesgos cognitivos presentes, según el enfoque cognitivo-conductual, el sentido del yo, está condicionado por distorsiones cognitivas como el pensamiento mágico. Ejemplo, creer que sus pensamientos tienen influencia directa sobre los eventos y las ideas de referencia. Pensar que los sucesos cotidianos tienen un significado personal exclusivo. Otro de las características de acuerdo al enfoque cognitivo-conductual es que hay un déficit autoevaluativo. Esto es que existe una baja autoeficacia autopercibida, es decir, la persona no se cree capaz de lograr cosas o metas. La persona carece de una narrativa interna coherente sobre sus propias metas, emociones y valores, lo que dificulta la consolidación de un autoconcepto estable. Desde la perspectiva humanista, hay dificultades en la búsqueda de significado y propósito debido a la desconexión, no solamente emocional, sino cognitiva. Desde la teoría de Carl Rogers se observa una fuerte brecha entre lo que es el self real, lo que la persona experimenta internamente y el self ideal. Esta desconexión está impulsada por la necesidad de protegerse del rechazo y la incomprensión. Ahora, vamos con la caracterización de la identidad en los trastornos del clúster B, comenzando con el trastorno de la personalidad antisocial. Desde el enfoque psicodinámico, la identidad es agresiva y manipuladora debido a la presencia de experiencias traumáticas y conflictos no resueltos. Desde la perspectiva psicodinámica, el trastorno de personalidad antisocial se entiende como el resultado de fallas tempranas en el desarrollo y la presencia de mecanismos de defensa primitivos. Hay deficiencias en la formación del superyo. Existe una conciencia moral severamente subdesarrollada. Esto quiere decir que el individuo no internaliza las normas ni registra las figuras de autoridad, lo que le va a permitir actuar sin experimentar culpa, que es una de las características del trastorno, que las cosas malas que hace no las hace desde la culpa, no tiene esa capacidad para ser empático. Los mecanismos de defensa prevalentes en el trastorno de personalidad antisocial es la escisión y la omnipotencia. Para protegerse de sentimientos de vulnerabilidad o abandono temprano, el individuo divide al mundo en bueno o malo y adopta una identidad grandiosa y narcisista. La identidad es superficial y se sostiene a través del control y la dominación sobre los demás. Desde la perspectiva cognitivo-conductual, hay un aprendizaje de patrones de comportamiento agresivo y falta de empatía. Las creencias nucleares presentes son que la identidad se construye sobre pensamientos fundamentales como solo importo yo, el mundo es hostil, para no ser explotado, debo explotar a los demás. Con respecto a los sesgos cognitivos, existe una distorsión en la atribución de intenciones. Suelen interpretar el comportamiento neutral o ambiguo de otros como hostil, lo que justifica sus respuestas agresivas. En este caso, o desde la perspectiva cognitivo-conductual, la identidad se perpetúa porque sus conductas agresivas y transgresoras suelen conseguir el objetivo inmediato que buscan, es decir, que obtienen poder, dinero o estatus,
lo cual refuerza sus patrones disfuncionales o el pensamiento distorsionado. Por otra parte, se propone que las personas con el trastorno de personalidad antisocial han sufrido una ruptura profunda en su necesidad o aceptación positiva incondicional durante la infancia, como mecanismo de supervivencia ante un entorno que se vivencia como invalidante. El individuo desconecta o se desconecta de sus propias emociones auténticas. Esto genera un vacío en su identidad que es enmascarado por una autoimagen de invulnerabilidad y es todo lo contrario. Al no poder experimentar empatía ni apertura a la experiencia, su identidad se vuelve rígida y orientada exclusivamente a la supervivencia y satisfacción de necesidades básicas por encima de la conexión con los otros. Ahora, con respecto a lo que es la identidad en el trastorno de personalidad límite o borderline, hay una identidad fragmentada y distorsionada. Esta perspectiva concibe la identidad como una estructura interna consolidada a través de las etapas del desarrollo. En este caso, hay identidad difusa y esta se entiende como la falta de integración entre las representaciones buenas y malas de uno mismo y los demás. La persona utiliza mecanismos de defensa primitivos como lo es la escisión para protegerse, lo que le impide tener una visión estable y coherente de su propia personalidad. Desde el enfoque cognitivo-conductual, la identidad del trastorno de personalidad límite está presente en patrones de pensamiento y comportamiento impulsivo. De acuerdo a este modelo, la identidad está formada por esquemas mentales, cogniciones desadaptativas y déficit en la regulación emocional. En este caso, se observa la presencia de esquemas desadaptativos tempranos, se desarrollan creencias nucleares como soy defectuoso, soy malo o no tengo valor. El ambiente es invalidante, por tanto, las respuestas inconsistentes del entorno durante la infancia van a reforzar esa inestabilidad de la identidad y la baja autoestima. Desde el enfoque humanista, hay búsqueda de validación y conexión emocional para compensar sentimientos de vacío. Desde el enfoque humanista se concibe al trastorno de la personalidad límite como una desconexión entre el organismo, que es la experiencia real y emocional, y el self, que es la autoimagen. La persona no logra reconocerse como un ser unificado porque sus emociones intensas entran en conflicto con las expectativas externas. La falta de una identidad clara es vista como una desconexión con con el potencial humano, donde la persona se orienta por lo que las demás personas esperan de él. Con respecto a la identidad en el trastorno de personalidad histriónica, según el enfoque psicodinámico, la identidad es dramática y necesitada de atención. Según el enfoque cognitivo-conductual, los patrones de pensamiento y comportamiento son dramáticos y exigentes. Desde el enfoque humanista, hay búsqueda de atención y validación para compensar sentimientos de inadecuación. En lo que se refiere al trastorno de personalidad narcisista, según el enfoque psicodinámico, la identidad es grandiosa y está necesitada de admiración. En el enfoque cognitivo-conductual se observan patrones de pensamiento y comportamientos grandiosos y explotadores. Desde el enfoque humanista hay búsqueda de poder y control para poder compensar esos sentimientos de inadecuación. Vamos ahora con lo que es la identidad de los trastornos de la personalidad del grupo o clúster C, comenzando con el trastorno de la personalidad evitativa. Según el enfoque psicodinámico, la identidad es insegura y evitativa. Para el enfoque cognitivo-conductual, hay patrones de pensamiento y comportamientos evitativos y temerosos. Para el enfoque humanista, hay dificultad en la búsqueda de
significado y propósito debido a la evitación de situaciones sociales. En lo que se refiere al trastorno de personalidad dependiente, para el enfoque psicodinámico, la identidad es insegura y necesita de apoyo. Para el enfoque cognitivo-conductual, hay patrones de pensamiento y comportamiento dependientes y sumisos. Para el enfoque humanista, hay búsqueda de apoyo y protección para compensar estos sentimientos de inadecuación. Con respecto al trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que ya expliqué, no es el TOC, sino trastorno de personalidad. Para el enfoque psicodinámico, la identidad es perfeccionista y controladora. Para el enfoque cognitivo-conductual, esta identidad está llena de patrones de pensamiento y comportamientos perfeccionistas y ritualistas. Para el enfoque humanista, se observa búsqueda de control y perfección para compensar sentimientos de inadecuación. Ahora, pasemos a lo que son los factores psicológicos que inciden en la aparición y desarrollo de los trastornos de la personalidad, que igualmente van a variar según cómo lo plantean los distintos enfoques teóricos. A continuación voy a presentar algunos de los enfoques y los factores más relevantes. Desde el enfoque psicodinámico se plantea que hay un déficit en la organización persistente entre instintos y ambiente. Y esto lo propone un autor llamado Fenichel. Para Otto Kemper, que ya lo señalé como el autor de la obra Trastornos graves de la personalidad, los factores psicológicos que inciden tienen que ver con la estructura y con los diferentes niveles de organización de esa personalidad y la formación de su identidad. Por otra parte, dentro del enfoque psicodinámico, se habla de lo que son los conflictos intrapsíquicos inconscientes y el mecanismo de defensa llamado represión. El particular trauma o las particulares maneras de procesarlo, es decir, de pensarlo, reprimirlo, olvidarlo, transformarlo en lo contrario, fantasearlo, negarlo, idealizarlo, ocasiona la especificidad del sujeto y la necesidad de su análisis personal para elaborarlo. El trauma se configura como una escena y esta escena, aunque se cuente en una simple frase, es susceptible de ser dramatizada y representada. La forma visual de la misma ocupa un espacio en el recuerdo. En esa escena se articula tanto el deseo inconsciente como las defensas o la represión. Dentro de los factores psicológicos para el enfoque psicodinámico está la importancia de lo que son las experiencias traumáticas en la infancia. Se afirma que las experiencias de maltrato físico, abuso sexual o negligencia emocional durante la infancia alteran no solamente el desarrollo neurológico, sino también el desarrollo emocional. Crecer en entornos donde las emociones del niño son ignoradas, castigadas o minimizadas impiden el correcto aprendizaje de lo que es la regulación emocional. Otra de las características es la presencia de dificultades en las relaciones objetales. La falta de una figura, bien sea parental o de cuidado, estable y predecible, va a generar en el niño un modelo interno de desconfianza, dependencia o evitación hacia los demás. Cuando nosotros hablamos de estas relaciones objetales o esta figura de cuidado estable, no puedo dejar de pensar en lo que es la teoría o el concepto de Melanie Klein de pecho bueno y pecho malo. En este caso, la presencia de un pecho malo o esa madre no nutritiva, en otras palabras, pues generaría
esta vivencia de desconfianza, dependencia o evitación hacia los demás. Otro de los aspectos desde el enfoque psicodinámico es la falta de resolución de las etapas de desarrollo. Y yo diría que no solamente de las etapas de desarrollo, sino en la resolución de estas etapas de la personalidad como proceso. En la infancia está el origen estructural de los trastornos, el desarrollo de la sexualidad infantil, que tiene que ver con la formación y la resolución del complejo de Edipo y de Electra y sus implicaciones. Las experiencias con las figuras significativas, que es el establecimiento de lo que es el vínculo de apego y la matriz de la posterior transferencia. Las transferencias son en el vínculo terapéutico. Solemos establecer con nuestros terapeutas el mismo tipo de vínculo que tenemos con esas figuras parentales o las figuras que hayan estado presentes durante esos primeros años de vida. Otros de los aspectos que tienen que ver o factores psicológicos que tienen que ver con la aparición de los trastornos es la presencia de mecanismos de defensa inmaduros y desadaptativos. Ya sabemos que esos mecanismos de defensa son respuestas psicológicas o esas estrategias inconscientes que desarrolla la persona de manera inconsciente ante todas esas situaciones que les suelen generar angustia y que es abrumador. Estos mecanismos de defensa suelen ser rígidos. La mayoría de los que están presentes para los trastornos de la personalidad son la disociación, la proyección o la escisión. Y la escisión tiene que ver con esta capacidad para ver al mundo en términos puramente buenos o malos. Por eso, desde el enfoque conductual se habla de esos pensamientos dicotómicos y se consolidan como patrones de comportamiento fijos. Desde el enfoque cognitivo-conductual, el factor psicológico o los factores que están relacionados con la aparición de los trastornos de la personalidad es la presencia de patrones de pensamiento distorsionados, el aprendizaje de comportamientos disfuncionales, el modelado y refuerzo de conductas problemáticas, la falta de habilidades sociales y emocionales y la exposición a estresores y situaciones críticas. Con respecto a los patrones de pensamiento distorsionados, se dice que los esquemas cognitivos son disfuncionales y estos son patrones arraigados de pensamiento sobre uno mismo, el entorno y el futuro. Por ejemplo, soy defectuoso, los demás siempre me harán daño. Estos filtros de la realidad van a impulsar comportamientos rígidos que van a dificultar la adaptación social. Con respecto al aprendizaje de comportamientos disfuncionales, esto está asociado a la dificultad aprendida para poder gestionar y tolerar no solamente comportamientos, sino emociones intensas, lo que suele conducir a reacciones impulsivas y extremas ante situaciones cotidianas. Desde el enfoque humanista, hay falta de autenticidad y congruencia, dificultad en la búsqueda de significado y propósito en la vida, incongruencia entre lo que es el self real y la ideal o la imagen real o la imagen real de sí mismo, falta de empatía y conexión con otros, dificultades en la autorrealización. Desde el enfoque biopsicosocial, que este sería un enfoque donde se toman en cuenta factores biológicos, psicológicos y sociales, se dice que hay un fallo adaptativo en los sistemas de afrontamiento para resolver tareas universales. Aquí es la identidad, las relaciones y la conducta prosocial. Esto es un aporte del autor llamado Libesley. De acuerdo a él, eh, podemos hablar eh,
otro autor desde el enfoque biopsicosocial que estos factores que inciden en la aparición de los trastornos de la personalidad, que es Milon. Él propone que se captura la capacidad de adaptación y que hay un fallo en la evolución de esta estructuración de la personalidad. Hay factores genéticos y neurobiológicos, exposición a estresores ambientales, interacción entre factores biológicos y psicológicos, influencia del contexto sociocultural, acceso a recursos y apoyo social. El estudio de los factores biológicos que forman el sustrato fisiopatológico de la personalidad alterada no pueden ser estudiados utilizando como punto de vista la organización categorial de los trastornos de la personalidad, ya que las alteraciones de la conducta que forman el punto de partida de la investigación se solapan entre los distintos trastornos y forman un continuo con la normalidad. Por otra parte, los estudios psicopatológicos de la personalidad alterada, utilizando dimensiones, indican la presencia con mayor o menor intensidad en los siguientes síntomas: elevada tendencia a experimentar emociones negativas, respuestas al estrés exageradas y alteraciones en las relaciones interpersonales. Estos fenotipos presentes en forma estable en todas las personalidades alteradas constituyen un mejor punto de partida para la investigación biológica. Además, los estudios genéticos que comparan la heredabilidad de los trastornos de la personalidad en gemelos monocigóticos frente a gemelos disigóticos indican una heredabilidad global del 20 a 41%, pero no identifican factores genéticos individuales para cada categoría. Esto indica que la influencia genética en la personalidad alterada no es categorial, sino que afecta a dimensiones fenotípicas comunes a varias categorías, dimensiones que van desde la normalidad hasta lo patológico en una clara interacción entre los genes y el ambiente. Desde el punto de vista neuropsicológico, se ha determinado o las investigaciones han mostrado un déficit en ciertos circuitos y neurotransmisores que regulan la conducta en interacción con el entorno. Se habla entonces de un déficit o falla en neurotransmisores, lo que por supuesto se va a traducir en déficit en la regulación emocional, la presencia de lesiones cerebrales y los trastornos neurológicos, influencia del uso de sustancias y medicamentos y por supuesto los factores genéticos y hereditarios. Las variantes genéticas que median el riesgo de padecer trastornos de la personalidad siguen siendo en gran medida desconocidas. Entre los genes candidatos se incluyen aquellos que regulan neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina y las aminas, que desempeñan un papel importante en la regulación del estado de ánimo, la conducta suicida, la agresión, la impulsividad, la falta de empatía y otros subdominios importantes de la sintomatología de los trastornos de la personalidad. Sin embargo, hasta ahora, las investigaciones no han precisado pues elementos específicos. Sin embargo, los tipos estudiados con relativa frecuencia desde el punto de vista biológico son los trastornos de personalidad, paranoide, esquizotípico, límite y antisocial. En este sentido, tenemos aportes de las técnicas de neuroimagen que han enriquecido y han aportado un amplio conocimiento sobre los trastornos de la personalidad, al igual que sus manifestaciones clínicas. Los trastornos de la personalidad suelen presentar regiones cerebrales comunes y comparten estructuras y funciones cerebrales anómalas. En el trastorno de la personalidad paranoide, la evidencia disponible apunta a una amígdala alterada. En el trastorno esquizotípico, a alteración en lo que es el lóbulo temporal y el cíngulo. En el trastorno límite de la personalidad,
hay un déficit en el funcionamiento de la corteza prefrontal y el cuerpo estriado. En el trastorno antisocial, dificultad o fallas en la región prefrontal, y en los trastornos narcisista y obsesivo compulsivo, fallas en las regiones frontoparalímbicas. Ahora, lo que tiene que ver con los factores sociales que inciden en la aparición y desarrollo de los trastornos de la personalidad. Estos van a variar de acuerdo a los enfoques teóricos. Si estamos hablando del enfoque psicodinámico desde lo social, hablamos de la presencia de familias disfuncionales y conflictivas, es la vivencia de experiencias traumáticas en la infancia, falta de apoyo emocional y modelado de comportamientos problemáticos. Desde el enfoque cognitivo-conductual hay aprendizaje de comportamientos disfuncionales, modelado y refuerzo de conductas problemáticas, falta de habilidades sociales y emocionales, exposición a estresores y situaciones críticas, influencia de la cultura y la sociedad. Desde el enfoque humanista se ha determinado falta de autenticidad y congruencia, falta de empatía y conexión con otros y dificultad en la autorrealización. Para el enfoque biopsicosocial hay factores de índole genético y neurobiológico, exposición a estresores ambientales, interacción entre factores biológicos y psicológicos, influencia de la cultura y la sociedad y el acceso a recursos y apoyo vital. Si hablamos desde un enfoque evolutivo o un enfoque del desarrollo, la las experiencias tempranas, las etapas del desarrollo y sus transiciones y la presencia de crisis, influencia de las familias y de la comunidad, aprendizaje y modelado de comportamientos, adaptación y resiliencia. Desde el enfoque neuropsicológico, aquí, al igual que en los factores psicológicos, el funcionamiento cerebral y las estructuras neuronales, el desarrollo o el funcionamiento de los neurotransmisores y la regulación emocional, influencia del uso de sustancias y medicamentos y factores genéticos y hereditarios. Existen otros factores sociales adicionales que pueden influir en la aparición y desarrollo de los trastornos de la personalidad, que incluyen situaciones de pobreza y desigualdad social, discriminación y marginación, violencia y abuso, cambios sociales y culturales, acceso a educación y recursos, redes sociales y apoyo comunitario. Un ejemplo de cómo la discriminación, la marginación, la pobreza y la desigualdad social tiene que ver con la aparición de trastornos en la película El Joker. Ay, no recuerdo cómo, en la que es con, creo que es la que es con Joaquín Phoenix, se ve todos estos elementos que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la discriminación, con estar expuesto a situaciones de violencia, la restricción del apoyo en la comunidad y cómo a raíz de eso él desarrolla, además que tenía patologías de base, pues desarrolla un trastorno de personalidad antisocial. Ahora, a continuación, voy a describir lo que son eh, las características de una personalidad sana y patológica según los distintos enfoques en psicología de la personalidad. Si nosotros hablamos desde el enfoque psicodinámico, la detección, es importante que tengamos presente esto que les voy a mencionar. La detección de los trastornos de la personalidad en la infancia es imposible. Sin embargo, hasta hace algún tiempo no se hacían diagnósticos de trastornos de la personalidad en la adolescencia. Sin embargo, las investigaciones encuentran
una continuidad en rasgos marcados como el trastorno de la conducta, el trastorno oposicionista desafiante o el mismo trastorno por déficit de atención con hiperactividad que pueden dar cuenta luego como antecedentes para hacer el diagnóstico del trastorno de la personalidad a la adultez. ¿Por qué no hacemos diagnóstico de trastornos de personalidad en la infancia? Porque los rasgos son poco estables en el tiempo. La personalidad se desarrolla hasta la adolescencia y es muy sensible a los eventos que se produzcan en el entorno o en el contexto durante estos primeros años de la vida. Sin embargo, sería interesante poder evaluar o poder realizar estudios longitudinales desde los primeros años del desarrollo hasta la edad adulta y valorar si algunos rasgos inciden más que otros o son modificados en el entorno y que influyen en el desarrollo de la patología. Solo a partir de la adolescencia, cuando la personalidad se está terminando de consolidar, es más factible detectar el riesgo para la aparición de trastornos de personalidad. Sin embargo, los estudios hasta ahora están limitados, están sesgados, muchas veces están meramente centrados, sobre todo los estudios basados en la evidencia, se centran en el área conductual y suelen excluir otros indicadores relevantes para el diagnóstico. Solo en el caso del trastorno de personalidad límite y el antisocial se ve con claridad los rasgos marcados desde la infancia. Ahora, cuando hablamos de las características de la personalidad sana, tenemos que hablar que hay una adecuada integración de todas las etapas de la personalidad como proceso. Hay un equilibrio entre lo que es el yo, el ello y el superyo. Hay una adecuada capacidad para manejar conflictos y emociones y además se observa la presencia de y consolidación, conformación de relaciones objetales saludables. Por supuesto, el tipo de apego que va a desarrollar una personalidad sana es un tipo de vínculo y apego más seguro. Cuando hablamos de personalidad patológica, pues nos vamos a referir en, en ciertos aspectos a la caracterización que hace el manual diagnóstico de CM5 acerca de los trastornos de personalidad. Entonces aquí estaríamos hablando de un patrón rígido e inflexible que tiene afectado estas dos o más dimensiones. Estas dimensiones son, ya sabemos, la afectividad, el pensamiento, el control de impulso y las relaciones interpersonales. Por tanto, estaríamos hablando de, en la personalidad patológica, de conflictos intrapsíquicos no resueltos, de la presencia de mecanismos defensivos como la represión y la negación, una inadecuada o una dificultad para la regulación de las emociones y la presencia de relaciones de objetos conflictivas o severamente perturbadas. De acuerdo a lo que propone Sigmund Freud, que ya sabemos es el padre del psicoanálisis, un indicador clave para una personalidad sana es la capacidad de amar y trabajar, que además son indicadores de madurez emocional y psicológica. La capacidad de amar remite al hecho de poder establecer y desarrollar relaciones interpersonales significativas y satisfactorias, incluyendo la capacidad de experimentar amor y afecto hacia los demás. Y estas relaciones interpersonales significativas y satisfactorias no solamente son relaciones de pareja, sino relaciones de amistad, relaciones con los hijos, relaciones con los familiares o vínculos cercanos. La capacidad de trabajar en este punto se refiere al hecho de poder hacerlo de manera productiva y que además genere satisfacción, lo que a su vez implica
esa pertinencia de encontrar un significado y un propósito en la vida. Desde el enfoque cognitivo-conductual, hablaríamos de una personalidad sana, caracterizada por un pensamiento racional y realista, comportamientos adaptativos y funcionales, adecuadas habilidades sociales interpersonales, adecuada capacidad para aprender y cambiar. Aquí estaríamos hablando de flexibilidad psicológica. Si hablamos de la personalidad patológica, desde el enfoque cognitivo-conductual, pues como lo pudimos ver, presencia de patrones de pensamiento distorsionados o disfuncionales o creencias nucleares distorsionadas, comportamientos disfuncionales y problemáticos, dificultad para lograr regulación emocional y falta de habilidades sociales y emocionales. Si hablamos desde el enfoque humanista, desde esta postura, la personalidad sana estaría caracterizada por autenticidad y congruencia, búsqueda de significado y propósito, empatía y conexión con otros, autorrealización y crecimiento. Para este enfoque, una personalidad patológica estaría caracterizada por falta de autenticidad y congruencia, dificultad en la búsqueda de significado, incongruencia entre la imagen ideal y la real, falta de empatía y conexión con otros. Desde un enfoque biopsicosocial, una personalidad sana habría un equilibrio entre factores biológicos, psicológicos y sociales, em, capacidad de adaptación y para desarrollar resiliencia, acceso a recursos y apoyo social y un funcionamiento cerebral saludable. Si hablamos de la personalidad patológica desde el enfoque biopsicosocial, habría un desequilibrio entre factores biológicos, psicológicos y sociales, una alta vulnerabilidad a estresores y situaciones críticas, falta de acceso a recursos y apoyo social, funcionamiento cerebral alterado. Desde el enfoque evolutivo, una personalidad sana estaría caracterizada por desarrollo saludable en las distintas etapas del ciclo vital, capacidad de adaptación y resiliencia, aprendizaje y crecimiento y relaciones saludables. Si hablamos de personalidad patológica en el enfoque evolutivo, hay dificultad en el desarrollo de las etapas del ciclo vital, falta de adaptación y resiliencia, dificultad en el aprendizaje y crecimiento y relaciones afectivas problemáticas. Ahora, pasamos a lo que es la definición ya propiamente de lo que es el bienestar psicológico, que sería eh, la estrategia mental a desarrollar eh, como un elemento de intervención de los trastornos de la personalidad. El bienestar psicológico representa un concepto también muy amplio y complejo que ha sido estudiado por distintos autores en el campo de la psicología y que es de reciente data. De acuerdo a Carol Reef, que ya vamos a ver que es la creadora del modelo multidimensional del bienestar psicológico, este constructo se define como el esfuerzo por perfeccionarse y la realización del propio potencial. Este concepto está centrado en el desarrollo personal y en esa capacidad para afrontar las demandas y desafíos de la vida de manera efectiva. Este modelo multidimensional de bienestar psicológico de Carol Reef está formado por 6 dimensiones: autoaceptación, relaciones positivas con los otros, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. La autoaceptación está relacionado con esa satisfacción consigo mismo, pero también con las capacidades. Relaciones positivas con los otros está asociada con esa capacidad para poder establecer y mantener relaciones saludables y significativas. Autonomía, capacidad para tomar decisiones de acuerdo con sus propios valores y metas personales sin necesitar la opinión de los otros. Dominio del entorno, manejar y controlar el entorno de manera efectiva. Propósito en la vida, tener un sentido de dirección y significado en la vida. El de crecimiento personal,
búsqueda continua de desarrollo personal. Es importante no solo que podamos hacer este trabajo de desarrollar el bienestar psicológico, sino que también lo debemos evaluar, como a través de algunas escalas, como la escala de bienestar psicológico de Carol Riff, la escala de satisfacción con la vida de Ed Diener, el cuestionario de bienestar psicológico realizada por David Goldberg y la escala de bienestar subjetivo de Ed Diener otra vez y un cuestionario de salud general de John Ware. Ahora, ¿qué nos interesa? Conocer cuáles son las características de una personalidad madura, que es un montón de características que quizás es difícilmente de lograr, pero esto sería lo idóneo. ¿Por qué? Porque implica madurar no solamente la, lo que es la afectividad o el logro de la regulación emocional, sino también un trabajo que se hace a nivel de pensamiento, a nivel de control de impulso, tiene que ver con relaciones interpersonales, tiene que ver con autoconocimiento, motivación, iniciativa, el logro de características, rasgos y habilidades que le van a permitir a los individuos interactuar de manera efectiva con su entorno y con los demás. Y además yo agregaría consigo mismo. En este caso, una personalidad madura debería tener autoconciencia. Esta autoconciencia está relacionada con el conocer no solamente sus fortalezas, sino también sus debilidades, aceptarlas y trabajar en cambiarlas. La autorregulación, no solamente desde el punto de vista emocional, sino también desde el punto de vista conductual, es decir, poner un filtro y que exista coherencia entre lo que yo pienso, lo que siento y cómo lo expreso en mi comportamiento. La empatía, que no tiene que ver exclusivamente con ponerme en los zapatos del otro, sino la empatía cognitiva, que es poder entender y comprender y además respetar cómo piensa el otro, aunque yo no comparta esa opinión, la empatía emocional, que yo pueda entender y comprender los sentimientos del otro y la preocupación empática, que yo tenga esa habilidad para poder eh, ponerme en los zapatos del otro, entender cómo piensa, entender cómo siente y actuar en correspondencia para ayudar al otro. Comunicación efectiva y asertiva, responsabilidad, que ahorita está muy de moda el término responsabilidad afectiva. Y yo diría que una personalidad madura no solamente tiene responsabilidad afectiva, sino responsabilidad moral y con su comportamiento. Además de flexibilidad psicológica, es decir, estar abierto a las distintas experiencias que se le presenten, tener capacidad de adaptación, resiliencia, que es esa capacidad para salir fortalecido de las adversidades, tener un comportamiento y una actitud íntegra, es decir, actuar en correspondencia con los valores, tener además adecuado sentido del humor, ser auténtico, y estos rasgos son influenciados además por una variedad de factores como lo es la experiencia, la educación, un proceso de reflexión personal e incluso yo afirmaría con propiedad que este proceso de reflexión personal o para lograr esa personalidad madura está relacionada con el proceso de poder hacer terapia. Con esta descripción teórica damos por culminada lo que es el contenido teórico para la unidad 3 y damos por finalizada la cuarta clase en vivo para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2. Este es el espacio para que puedan hacer
sus aclaratorias, dudas, preguntas, inquietudes acerca de la manera de hacer la tarea 3, el material bibliográfico, y si en este momento no les surge ninguna inquietud, recuerden que pueden escribir sus dudas a través del foro de dudas o a través de la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible yo les doy respuesta a ellos. Pueden hacer uso del chat, pueden hacer uso del micrófono para plantear sus inquietudes. Siendo que no hay dudas, muchas gracias por su asistencia y participación. Feliz noche y éxito en las próximas tareas.